Ya estamos de vuelta con las noticias y ante una millonaria audiencia se inició el debate republicano que buscan llegar a la presidencia de Estados Unidos y María Alejandra Martínez nos tiene a esta hora el informe de lo que ocurrió en este evento, compañera. Así es, William, las miradas no solo de Estados Unidos, sino que alrededor del mundo que estuvieron pendientes de este primer debate, pero con esta noticia iniciamos el panorama internacional. Los aspirantes republicanos a la Casa Blanca se encontraron anoche en el primer debate ante las primarias, el cual fue organizado por el canal Fox News y en el que el magnate Donald Trump fue el centro de atención. A 7 meses del comienzo de las primarias republicanas, un debate entre los principales candidatos del partido sacó chispas el jueves en Estados Unidos. En el evento organizado por el canal Fox News, el contendiente Donald Trump, que lidera las encuestas, se llevó la atención, varios aplausos y algunos abucheos. Criticada la corrección política de los estadounidenses, Trump defendió sus propuestas sobre inmigración, uno de los temas más polémicos. Nuestros líderes son estúpidos, nuestros políticos son estúpidos, y el gobierno de México es más inteligente, más agudo, mucho más astuto, y mandan a los malos aquí porque no quieren pagar por ellos, no quieren hacerse cargo. ¿Por qué habrían de hacerlo cuando los estúpidos líderes de Estados Unidos lo hacen por ellos? Eso es lo que está ocurriendo, les guste o no. Su rival y principal recaudador de fondos de campaña, Jeb Bush, defendió otro punto de vista. Creo que la mayoría de la gente que viene ilegalmente no tuvo otra opción, quieren proveer a sus familias, pero tenemos que controlar nuestra frontera, es nuestra responsabilidad elegir quién entra. A lo largo del debate, Bush buscó desmarcarse de su hermano y su padre, ambos expresidentes. Hijo de inmigrantes cubanos, el senador Marco Rubio se presentó como un buen adversario para la posible candidata demócrata Hillary Clinton. Si soy el nominado, ¿cómo va a leccionarme Hillary Clinton sobre vivir con lo que hay? Me crié viviendo con lo que hay. Las cartas aún no están echadas en una interna republicana que ha generado gran interés. Se estima que unos 15 millones de personas vieron el debate la noche del jueves. Los venezolanos buscan continuar sus tratamientos recurriendo a medicina para mascotas ante una escasez cíclica de medicamentos del 70% según cálculos privados del país. Kevin Blanco no tiene otra opción que tomar medicina para perros. Lo hace para salvar un riñón trasplantado en medio de una escasez cíclica de medicinas en Venezuela que ahora llega al 70% según cálculos privados. Es un poco humillante saber que tienes que depender tu vida de un medicamento que no es para tu consumo, si es para consumo de mascotas, de animales. La prednisona y el Celcept son inmunodepresores que evitan el rechazo de órganos trasplantados. Los pacientes no pueden suspender su consumo un solo día, a riesgo de perder el riñón o el hígado por el que esperaron años. Pero según varios de ellos, desaparecieron de las farmacias públicas y privadas desde comienzo de julio y durante un mes. Uno se echa a reír porque uno dice, bueno, si él dice que es el mismo componente, es lo mismo, pero, o sea, no te cae nada bien que tú tengas que llegar al extremo de tomar medicina veterinaria. O sea, es una locura. Y esto a pesar de las objeciones de los especialistas. Debe ser controlado porque ella tiene una dosificación asertiva para cada caso y tiene un efecto colateral que si se da por mucho tiempo o es prolongado el tiempo de exposición del organismo hacia ese fármaco, puede traerme consecuencias desagradables o fatales. El gobierno niega la falta de prednisona, indicando que en julio llegó de Cuba un lote de más de 1 millón de tabletas. La sequía de divisas por la caída de los precios del petróleo y el estricto control de cambios dificultan las importaciones y llevaron a un multimillonario endeudamiento del sector farmacéutico. La falta de insumos hospitalarios ha obligado también a suspender cirugías de corazón en un país donde ya se reutilizan los marcapasos. Allegados de los pasajeros chinos del vuelo MH370 manifestaron hoy su intención de viajar a la isla francesa de La Reunión para constatar con sus propios ojos el hallazgo de nuevas piezas, posiblemente procedentes del avión desaparecido el año pasado. Una treintena de familiares y allegados de los pasajeros del vuelo MH370 se manifestaron este viernes en Pekín. Esperan reunirse con responsables del gobierno malasio y expresar su intención de viajar a la isla francesa de La Reunión, lugar donde apareció el fragmento de ala que, según autoridades malasias, pertenece al desaparecido vuelo.
El ministro malasio de Transportes indicó a la AFP que también se habían encontrado cojines de asientos y ventanillas de avión que estaban a la espera de ser analizados. Las operaciones de búsqueda de nuevos restos comenzaron este viernes con la esperanza de que otro hallazgo haga avanzar la investigación sobre la enigmática desaparición del avión en marzo de 2014. Pero esta vez los familiares no se quieren quedar sentados y exigen constatar con sus propios ojos los nuevos hallazgos. Una empresa dedicada a realizar encuestas en Brasil dio a conocer que la presidenta del país, Dilma Rousseff, es la presidenta más impopular desde el fin de la dictadura de hace 30 años. Sonido de cacerolas en Río de Janeiro. Así protestaban muchos cariocas durante un mensaje televisado de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. La mandataria es la más impopular del país desde el fin de la dictadura hace 30 años, según un sondeo de la encuestadora Datafolha publicado el mismo jueves. 7 de cada 10 brasileños rechazan su gobierno y solo 8% aprueba de su gestión. Una evaluación peor que la de Fernando Collor de Mello en 1992, cuando renunció poco antes de que el Congreso votara su destitución. Rousseff asumió la presidencia por segunda vez en enero de este año, en medio de problemas económicos y los coletazos del escándalo de corrupción en la estatal Petrobras. Un poderoso atentado en un barrio residencial de la capital afgana dejó al menos 15 muertos y más de 200 heridos. La mayoría de ellos eran niños. Un camión bomba estalló en la madrugada de este viernes en Kabul. Al menos 15 personas murieron y más de 200 resultaron heridas por la poderosa detonación. Se trata del primer atentado en la ciudad desde la designación del sucesor del fallecido Mullah Omar, el histórico líder de los talibanes afganos. La explosión destruyó un mercado de frutas y creó un enorme cráter de unos 10 metros de profundidad en un barrio residencial. Hay varios niños entre las víctimas fatales y los heridos, según informó el jefe de la policía. Los civiles son las principales víctimas del conflicto en Afganistán. En los 6 primeros meses del año murieron más de 1.500 civiles, según la ONU. En los deportes, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que apoyará la candidatura del francés Michel Platini para presidir la FIFA en las elecciones que se realizarán en febrero del 2016. En lo que se refiere al candidato de la FIFA, nosotros ya hemos dicho públicamente que creemos que Michel Platini reúne todos los requisitos, todos los condimentos para poder ser un gran presidente. Durante una entrevista a la AFP, el paraguayo reiteró la esperanza de celebrar en 2016 la Copa América del Centenario programada en Estados Unidos. Nosotros queremos hacer la Copa, lógicamente que es la intención nuestra hacer la Copa, pero tenemos que todos juntos ir trabajando con esto. Son 2 confederaciones las comprometidas, así que esperemos reuniones futuras en donde se puedan poner los marcos. Hoy es una esperanza y nada más. El presidente de la Conmebol habló también de la situación de la organización, que quedó duramente afectada por el caso de corrupción que salpica a la FIFA. Aseguró que la institución está mirando al futuro, por lo que se han implementado diferentes reformas en la Confederación Continental de Fútbol más antigua del mundo. Y en otras noticias, una artista ucraniana realizó un retrato del presidente ruso Vladimir Putin con 5.000 balas recuperadas en el este de Ucrania, donde un sangriento conflicto enfrenta a los separatistas prorrusos con las fuerzas armadas del país. El título de la obra es La cara de la guerra. La artista ucraniana Daria Marchenko realizó este retrato del presidente ruso Vladimir Putin utilizando 5.000 balas, pero no de cualquier tipo. Cada uno de estos cartuchos fueron recuperados en el este de Ucrania, donde un sangriento conflicto enfrenta a los separatistas prorrusos con las fuerzas armadas de Kiev. Los cartuchos de balas son como un símbolo de vidas perdidas, porque cada uno de estos proyectiles pudo haber cobrado la vida de alguien. Representan un precio por nuestra independencia, nuestra autodeterminación. El retrato realizado en 6 meses cambia de acuerdo al ángulo en el que se mire, algo que para el artista puede compararse a lo que ocurre en la guerra. En 15 meses el conflicto ha dejado más de 6.800 muertos, principalmente civiles. Kiev y los occidentales acusan a Rusia de apoyar económica y militarmente a los rebeldes, algo que Moscú niega. Finalizamos con el acontecer mundial. Para mí fue un gusto acompañarles a esta hora. Recuerde que este fin de semana aún hay más noticias. Así es, María Alejandra, la emisión sabatina de Noticiero Guatevisión a las 7 de la noche y la emisión dominical con nuestro director Haroldo Sánchez a las 7:30 con el resumen de lo más importante a nivel nacional.
e internacional. Gracias, compañera, por esta información. Vamos nosotros a la pausa comercial y cuando regresemos le comentaremos qué ocurre con los procesos de antejuicio que se han tramitado en la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos.